Continúa en uso de la palabra el diputado Rogelio Iparraguirre. Gracias, señor presidente. En primer lugar, ¿cuánto tengo? 7. En primer lugar, celebrar, ¿no?, que este Congreso esté hoy acá sesionando, volviendo a hacer lo más elemental de nuestra tarea, que es básicamente generar herramientas para la protección de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, algo que sabemos ha sido muy difícil este año en este Congreso. Y por poquito este tema no cayó en lo que viene ocurriendo, en la suerte que vienen corriendo la mayoría de los temas que tienen que ver con proteger a nuestro pueblo. Fueron, como decía la diputada Frade, 7 meses y medio de trabajo, de mucho trabajo, con 4 comisiones informativas, con infinidad de reuniones de comisiones, con un plenario de comisión bastante inusual para esta Cámara, que integró a 5 comisiones. Más de la mitad de los miembros del Pleno de esta Cámara integraban las comisiones. Ahora bien, si en esos 7 meses de trabajo hay algunos que no quisieron plantear discusión alguna, hacer aporte, hacerse escuchar, plantear alternativas, es porque eligieron callar. Y frente a un tema como este, eligen callar o los que están defendiendo sus propios intereses, vaya y pase, o aquellos a los que les da vergüenza defender los intereses de otros. Eso fue lo que pasó acá hasta el último momento, con maniobras dilatorias, intentando regresar el tema a comisión. Curioso que muchos de quienes mañana se van a sentar a promulgar la ley de ficha limpia, una ley claramente persecutoria, estén hoy intentando dilatar esta sesión defendiendo las fichas sucias de otros en el negocio. Pero vamos a dejarlo de lado por un momento. La primera discusión que tuvimos que saldar en estos meses, y para mí no es menor, fue que no estábamos abocados a trabajar un proyecto de ley de regulación de apuestas online y prevención de ludopatía para menores. Digo esto porque el planteo, muchas veces bien intencionado, entraña una trampa. En primer lugar, porque los pibes no bajan de un plato volador, son parte y sobre todo producto de la sociedad de la que forman parte, sociedad a la que le dimos forma a los adultos. Y en segundo lugar, porque si nos autoexcluimos del problema, nos vamos a estar perdiendo las oportunidades, vamos a estar obturando la posibilidad de hacernos de una mirada más panorámica, más honda, más compleja, de un problema que hay que verlo en contexto histórico, político y económico. Por eso esta tiene que ser una oportunidad, esta votación, que es apenas un paso, importante sí, por supuesto, pero apenas un paso para empezar a dar discusiones que veníamos solapando y postergando como sociedad hace demasiado tiempo, que tiene que ver con en qué contexto emergieron las nuevas tecnologías y de qué manera atravesaron nuestras vidas. En un mundo con distribución regresiva del ingreso, con concentración de la riqueza sin precedentes, con un deterioro progresivo de la estatalidad como igualadora de oportunidades y en general un deterioro de las condiciones de vida de las mayorías de la población, y a donde el mundo del trabajo, en términos tradicionales, va perdiendo poco a poco el ser el medio para trazar y alcanzar un horizonte de desarrollo y crecimiento. En ese mundo emergen estas nuevas tecnologías y estas economías de plataforma, con cambios en nuestras vidas que no tienen precedente en la historia de la humanidad, ni más ni menos. Siempre en las charlas que hemos dado en las escuelas, pongo un ejemplo para ayudar a los chicos a dimensionar la magnitud. Pensemos por un segundo que en los casi 300 millones de años que tiene el Homo sapiens sobre la Tierra, que tenemos nosotros, en esos casi 300 millones de años, nunca el ser humano pasó tanto tiempo de su vida con un objeto en la mano, y mucho menos mirándolo. Fijémonos si no importa empezar a discutir este tipo de cosas, que se dan en un contexto donde básicamente lo que ha habido es un cambio en la ecuación del poder económico global, con la emergencia de las tecnológicas a partir de la aparición de la principal mercancía transable de la era que vivimos. ¿Cuál es esa mercancía? Los datos. ¿Los datos de quién? Los datos nuestros, los datos de miles de millones de habitantes de la Tierra, que para obtenerlos necesitan captar nuestra atención, capturar nuestro tiempo y convertir esos datos en información.
mercantilizando nuestra experiencia completa de vida. Nuestro modo de ver, sentir y pensar al mundo, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestras frustraciones y hasta nuestra ira, hoy está convertida en datos que entregamos alegre y voluntariamente, la mayor de las veces, o ingenuamente, y que explican el contexto de la emergencia de este problema que nos trae hoy acá, problema que claramente sí tuvo su dimensión desbordante por los más pibes y pibas, pero como decía, es un problema de la sociedad. En ese contexto, que entre otras cosas transformó también nuestra relación con el dinero, la de los adultos, infantilizando y gamificando, como se dice ahora, nuestra relación con ideas casi mágicas, sobre todo en torno a las formas de hacer dinero, es que crecen como hongo después de la lluvia los telares de la abundancia, los esquemas Ponzi, los brokers de barrio, los influencers financieros, muchas veces de 14, 12, 13 años, los OnlyFans, y ahí las apuestas ilegales y las plataformas de apuestas ilegales. Si no entendemos el marco panorámico más general, difícilmente le encontremos el agujero al mate a este problema que nos trae hoy acá. La otra razón central, una decía, son las transformaciones profundas en el marco del sistema y la sociedad en la que vivimos, que no es otro que el sistema capitalista y la sociedad de consumo. La otra razón principalísima, yo diría en este caso, es la condición de posibilidad para la expansión de estos fenómenos, como entre otros lo de las apuestas online, es la soledad. En un contexto de época de enorme y progresiva fragmentación y abulia de nuestra sociedad y aislamiento, constituyen de alguna manera el humus, como decía, la condición de posibilidad. La pecera donde pescan estos monstruos, como los de las apuestas online, es la soledad. Funcionan en la medida que nos encuentran solos. En comunidad no ingresan, no están hechos para funcionar en comunidad. Por eso, y para ir terminando, señor presidente, y cortar un poco con este bajón distópico, lo más esperanzador, lo más lindo, que además en el caso de la mayoría de nosotros, militantes políticos, es la tarea. ¿Qué hacemos frente a un problema? ¿Qué hacemos frente a una dificultad que además adquiere dimensión y carácter histórico? Yo estoy convencido, sin ánimo de exagerar, que el salto de la condición humana en un futuro que ya se está escribiendo hoy va a depender del modo en que resolvamos la tensión, la disputa entre qué hacemos nosotros de nuestro propio tiempo o qué hacen otros con él, con nuestro tiempo y con nuestra vida. Y la manera de revertir este proceso de abulia, fragmentación y soledad es volver a la comunidad. En primerísimo lugar, volver a la familia. Estamos hablando de cuidar a nuestros pibes. El cuidado es una tarea relacional y las relaciones requieren tiempo. No basta con creer que como mi hijo y mi hija están en casa, en su habitación, están seguros, están cuidados. Necesitan tiempo, diálogo, compartir. Lo mismo con nuestros vecinos, saber quiénes son, qué hacen, que sepan que cuentan con nosotros como nosotros contamos con ellos. Volver al espacio público, el vértice, la democracia, el ágora, como decían los griegos, para reencontrarnos con nosotros. Volver a tener ganas de hacer cosas con los otros. Y la llave para volver a la comunidad es la participación. Ha llegado el momento de reconocer e imitar a los que participan. Ese laburante que después de un día de trabajo y con sus quilombos se acuesta, en vez de volver a su casa a las 9 de la noche, va al club porque tiene reunión de la subcomisión de básquet al que van sus hijos a ver cómo arreglan el vestuario. Esa mamá comprometida con la cooperadora del colegio al que asisten sus hijos, la sociedad de fomento, el centro de jubilados, la cámara de comercio, la parroquia o la iglesia del barrio, el centro de estudiantes, el partido político, el sindicato, lo que sea, no importa. Mientras sean cosas que nos hagan encontrarnos con otros y con otras para encontrar una salida a este, que es apenas uno de los problemas que estamos enfrentando. Termino, señor presidente, le agradezco su generosidad con el tiempo. Entonces es volviendo a la comunidad. Y fundamentalmente, señor presidente, tenemos que volver a revigorizar los espacios de participación, como decía, para que nos encuentre con otros y otras, para tomar por nosotros mismos las decisiones en torno a nuestra vida y nuestro futuro. Un futuro que nos encuentre verdaderamente libres y volviendo a tener esperanza en nosotros mismos. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.